Un gozo volverles a saludar y agradecer a Dios la oportunidad que nos da de nuevo para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos compartiendo el tema El allí de Dios, basado en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, los primeros versículos que dicen a la letra: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esta historia está registrada en los tiempos del reinado de Acab. Acab fue uno de los reyes más perversos del pueblo de Israel. Su maldad superó a todos los reyes que le antecedieron. Practicó la idolatría de una manera tan radical y tan profunda que provocó la ira de Dios. Mandó hacer templos a Baal y a Sera, dioses de los sidonios. Y él mismo, casado con una mujer, desvió su corazón y hizo de este culto un culto a nivel nacional. Dice la Escritura que estos profetas de Baal comían de la mesa del rey. O sea que el rey financiaba el culto idolátrico en el pueblo de Israel. Y no hay nada más terrible para una nación que desde el gobierno se establezca, se apoye y se financie la idolatría. Motivado a eso, Dios trajo un juicio para la nación de Israel, anunciado a través del profeta Elías. Elías se le acercó a Acab y le dijo que no habría lluvia en la tierra de Israel sino por la palabra del profeta. Después que Elías sentenció este juicio a Acab y a la nación, vino palabra de Jehová a Elías y le dijo que se levantara de allí del sitio donde estaba y se dirigiera hacia el oriente, al arroyo de Querit, y que morara allí, que tomaría agua del arroyo, y Dios le había dado órdenes a los cuervos que le dieran allí de comer. Ese allí es el lugar secreto que Dios ha determinado para guardar a los que confían en Él en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la adversidad. Quizás no fue el lugar más cómodo, no fue tampoco el lugar más placentero, pero era el lugar escogido por Dios para preservar la vida del profeta. Y allí, en ese lugar, el profeta no tenía comodidad, no tenía el periódico, no tenía la televisión, no tenía teléfono, no tenía internet, no tenía absolutamente nada con qué entretenerse. Estaba solo. Ni siquiera tenía familia con el cual compartir, pero estaba en el lugar destinado por Dios. Y en ese lugar destinado por Dios, en ese allí, el profeta en primer lugar encontró la provisión. Dios se encargó de suplir la necesidad de alimentación que el profeta tenía a través de un método poco inusual. Eran cuervos, no eran personas, no eran vecinos, no eran hermanos, amigos ni familiares que se encargaban de suplir la necesidad del profeta. Dios le enviaba pan por la mañana y por la tarde a través de cuervos que Dios había preparado, entrenado, capacitado para cumplir una misión. Porque en el allí de Dios
Él se encargará de manera sobrenatural de suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El profeta no tuvo necesidad en el tiempo de la crisis del alimento, porque Dios se encargó de suplirle. El pueblo de Israel padeció. La sequía fue extensa. Duró aproximadamente 3 años y medio. En ese tiempo padeció la agricultura, padeció la ganadería, padeció la educación, la salud, las empresas, el transporte. Todo se secó. No hubo producción. Los animales murieron. La gente sufrió por causa del hambre. Pero para el Hijo de Dios, para aquel siervo que se dispuso a hacer la voluntad de Dios, hubo la provisión. Y qué bueno que Dios en su misericordia tiene en todo tiempo sus allí. Y la persona que oye y obedece la orden de Dios nunca tendrá falta de ningún bien. Estando el profeta en ese lugar, después de cierto tiempo, la Escritura dice que se secó el arroyo, que era un medio, una forma de Dios suplir la necesidad, pero se secó. Y vino palabra de Dios al profeta nuevamente y le dijo que se levantara de ese lugar y se fuera para Sarepta de Sidón, que él le había dado orden allí nuevamente a una viuda para que lo sustentara. Y el profeta se movió del arroyo de Querit, no porque se secó el arroyo, se secó porque recibió una orden de parte de Dios. Y esta historia nos registra de que el profeta en estas 2 ocasiones se movió de un allí para otro allí por orden de Dios. Y Dios cambió la forma de alimentarlo para enseñarle que Dios es soberano y Él controla todo y que Él puede variar la forma de sostenernos, que se puede secar el arroyo, pero la fuente de nuestra protección no se seca, porque la fuente de nuestro recurso es Dios y Él puede utilizar cualquier otro medio para sustentar la vida nuestra. De manera que tu arroyo se puede secar, quizás la cuenta bancaria pueda menguar, los artículos que hay en la despensa pueden acabarse, pero eso no quiere decir que Dios te va a abandonar. Él tiene múltiples maneras, formas, métodos de suplir tu necesidad. Y en este tiempo, los que estamos en el allí de Dios, en el lugar que Él determinó para cada uno de nosotros, haciendo su voluntad, estamos seguros de que habrá en todo tiempo para nosotros y para nuestra familia la provisión que necesitamos. Elías lo entendió, obedeció al Señor y entendió en su experiencia que Dios es su proveedor. Otra lección que aprendemos en el allí de Dios es que el profeta cultivó el estar o desarrolló la conciencia de vivir siempre en la presencia de Dios. Cuando él se le presentó a Acab para sentenciar el juicio que venía sobre la nación, le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y aunque estuvo ausente de familia, de amigos y de personas en el arroyo y en el monte donde Dios le ubicó, él siguió cultivando la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor no tiene que ver con ningún sitio. Es la disposición del corazón del hombre de intimar con Dios y de buscar su rostro. Y pasaron 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio, el profeta mantuvo esa relación íntima con Dios. Y cuando Dios le dio la orden de presentarse nuevamente delante del rey, él utilizó nuevamente esa expresión: vive Jehová, en cuya presencia estoy.
No son las circunstancias, no es la crisis, no es la adversidad, los problemas, los que nos pueden a nosotros alejar de la presencia del Señor. Por el contrario, toda adversidad y todo problema debe ser un motivo o una razón para que nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor. También aprendemos del profeta Elías que en ese allí de Dios nosotros debemos ser de bendición. Dios lo levantó para Sarepta y le dijo que se estableciera allí, que él había dado orden a una viuda para que lo sustentara. Y Elías llegó. Y yo pienso que el profeta fue donde la viuda, no por causa de él, él fue por causa de la viuda. No era una viuda rica, no era una viuda millonaria, dueña de tierra, de carros y de mucho ganado. Era una viuda pobre que estaba recogiendo unas maderas, unos pedazos de leña para hacer el último pan y dejarse morir de hambre juntamente con su hijo. Pero esa necesidad se convirtió en el allí del profeta Elías y Dios lo mandó para hacer una bendición. El profeta le pidió a la viuda que le hiciera un pan a él primero, porque había recibido una orden de parte de Dios que no escasearía la harina ni menguaría el aceite si ella creía la palabra que Dios le había dado. Y ciertamente la viuda creyó. Y el profeta, por mandato de Dios, hizo el milagro. Y dice la Biblia que no escaseó la harina ni faltó el aceite hasta que hubo lluvia sobre la tierra, y Elías y la viuda y el hijo de la viuda comieron por largo tiempo, porque Elías fue a ese allí con el propósito de convertirse en una bendición, no en una prueba, no en un problema, no en una dificultad, en causa de mal, de sufrimiento, sino de bendición. Todos los que estamos en el allí de Dios somos motivos de bendición. Si tu allí es tu familia, si tu allí es tu barrio, si tu allí es tu sitio de trabajo, si tu allí es tu hogar, si tu allí es tu empresa, tú no fuiste a ese lugar para ser motivo de tristeza. Tú fuiste a ese lugar para ser un motivo de bendición. Así que en el allí de Dios, todos los que hemos encontrado ese lugar, estamos puestos para ser de bendición. La promesa dada a Abraham se cumple en nosotros. Te bendeciré y serás bendición. Otra cosa que se desprende del allí de Dios es que nosotros debemos aprender a ser obedientes. Elías no se movía cuando él quería. Elías no se cambiaba de sitio por propia voluntad de él, sino que esperaba la orden de Dios. En la primera ocasión Dios le dijo: levántate y escóndete. Pero después que pasaron los 3 años y medio de sequía, recibió la orden del mismo Dios que lo mandó a esconder, y le dijo Dios: ahora muéstrate a Acab. Y cuando Elías salió para mostrarse a Acab, de ese allí donde él estaba escondido, donde Acab no lo pudo encontrar por ningún tiempo, dice la Escritura que no hubo nación, no hubo rincón, no hubo vereda, no hubo caserío, donde Acab no buscara a Elías, pero no lo encontró. Porque cuando uno está en el allí de Dios, el enemigo lo buscará de una u otra forma, pero Dios no permitirá que el enemigo lo encuentre. Tal vez el enemigo te busque por el problema financiero, te busque por problemas familiares, te busque por problemas de salud, de problemas de trabajo. Pero si tú estás en el allí de Dios, jamás el enemigo te encontrará, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego que recibió la orden que se mostrara al rey, Elías salió de ese allí con fe. Elías salió de ese allí con autoridad. Elías salió de allí con una revelación de hacer cumplir el propósito de Dios en la nación de Israel. Y entonces él se enfrenta nuevamente con Acab y toma una determinación de reunir a los profetas de Baal y los profetas de Acera en el monte Carmelo
para demostrarle a la nación de Israel quién era el verdadero Dios. Y lo primero que hizo Elías para demostrar cuál era el verdadero Dios en quien tenía que creer la nación de Israel fue restaurar el altar. Dice la Escritura que después que los profetas de Baal hicieron su sacrificio y pidieron que descendiera fuego del cielo y Baal no pudo hacer descender fuego porque no era ningún Dios, Elías arregló el altar de Dios que estaba destruido. Vendrán cambios a la familia, vendrán cambios a la sociedad, vendrán cambios a las naciones cuando los hombres y las mujeres de Dios y los que creemos en el verdadero Dios de los ejércitos, arreglemos el altar. Y este tiempo de cuarentena, este tiempo de encierro, no es sino una oportunidad que el Señor nos está dando para que personal y familiarmente arreglemos el altar que había estado descuidado. Tenías tiempo de no reunirte con tu familia, tenías tiempo de no sentarte a la mesa con tus hijos, tenías tiempo de no desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos, jugar juntos, leer la palabra juntos. Pero este tiempo Dios lo ha determinado para que los altares en las familias cristianas de todas las naciones sean restaurados. Los cambios vendrán cuando los hombres y mujeres de Dios podamos iniciar restaurando el altar como Elías lo hizo en el monte Carmelo. La otra cosa es que el profeta llevó al pueblo a que se diera cuenta de la inutilidad de la idolatría. Habían proclamado a Baal como su Dios y el profeta les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, sirvamos a Baal, y si Jehová es Dios, sirvamos a Jehová. El hombre y la población de Israel estaba como las aves, los pájaros que brincan de una rama a otra y en ninguna tienen estabilidad. O estaban como el esposo infiel que casado con su esposa tiene un amante y la esposa se da cuenta y él no quiere dejar ninguna de las dos relaciones. Quiere estar con las dos. Y así estaba el pueblo de Israel. Dios había declarado que él era para Israel su esposo, pero Israel se había buscado amantes. Y Dios le dijo que esa relación no la aceptaría él, porque hay gente que quiere servir al ídolo y quiere servir a Dios. Y quizás usted no tenga un Baal como el pueblo de Israel. Ya esos dioses del pasado no existen hoy en día, pero hay dioses como tus títulos, como tu dinero, como tu profesión, como tus amistades, como tus vicios, como tus placeres, como tus gustos personales, que de repente contienden contra Dios. Y Dios quiere que en el monte, en esta época, nos demos cuenta que no se puede servir a dos señores y que Dios no acepta una igualdad con cualquier otra criatura. Dios exige el primer lugar. Dios exige la preeminencia. Dios exige ser el primero en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros anhelos. Él declaró desde el principio en sus mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en otro de los mandamientos dice: no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las adorarás. El verdadero avivamiento y el cambio y la transformación vendrán cuando las naciones le den a Dios el primer lugar. Por eso el profeta llevó al pueblo al monte Carmelo y les demandó diciendo: el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y Dios demostró ser el verdadero Dios enviando fuego sobre el sacrificio que el profeta había preparado. Y toda la nación en el monte Carmelo, los que estaban allí reunidos tuvieron que declarar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Que se oiga en Venezuela, que se oiga en Colombia, que se oiga en América Latina, que se oiga en Europa, que se oiga en Estados Unidos, que Jehová es Dios y que no hay otro Dios como Él.
Otra de las cosas que hizo el profeta Elías era precisamente mostrar la intención que Dios tenía de volver el corazón de la nación hacia Él. Él, cuando le tocó ofrecer el sacrificio, oró y dijo: sepa este pueblo que por mandato tuyo estoy haciendo esto y que tú vuelves el corazón de Israel hacia ti. Dios está utilizando esta circunstancia, Dios está utilizando este virus, Dios está utilizando esta pandemia para volver el corazón del hombre, de la nación, de las familias a Él. Las personas no pueden entender lo que está pasando, por qué estas circunstancias que estamos viviendo, pero es como Dios gritando, Dios llamando, Dios interviniendo en la humanidad y diciéndole: volveos a mí, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Elías también demostró cuando salió de esa relación profunda con Dios, la eficacia de la oración del justo. Él clamó, no tan solamente para que descendiera fuego, sino que después que mandó a decapitar a los profetas de Baal y de Acera para exterminar con ese culto idolátrico que había en la nación, el profeta, dice la Escritura, que metió su cabeza en medio de sus piernas, se postró y comenzó a orar para que viniera lluvia. Él sabía que lo que se produce en el mundo espiritual primero tiene que producir, o lo que se produce en el mundo material tiene que producirse primero en el mundo espiritual. Y él oró fervientemente para que lloviese, y llovió. Y después de la lluvia hubo un cambio, hubo una transformación. El país no fue el mismo, la ciudad no fue la misma, las empresas no fueron la misma, porque Dios había hecho un milagro y Dios había vuelto el corazón de la nación hacia Él con el propósito de restaurar entonces las demás áreas de la sociedad. Porque cuando se restaura la comunión con Dios, cuando el hombre vuelve en amistad con Dios, como dice Job, vuelve ahora en amistad con Dios y por ello tendrás paz y tendrás bien. Entonces, cuando se arreglan las cosas espirituales, las demás cosas que son añadidura vienen también de forma inmediata. Y después que Elías restauró la condición espiritual del hombre, vino la lluvia. Y entonces vino la sanidad y vino la restauración. Quiera Dios que nosotros aprovechemos este tiempo y esta ocasión, estas oportunidades que el Señor nos ha brindado para buscar a Dios. Dice la Biblia: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y cuando Dios se acerca a nosotros, viene con salvación y viene con bienes. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar nuestros baales, preparar nuestro altar, proclamar a Jehová, que Jehová es nuestro Dios, como hizo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo. Que en tu hogar tú puedas proclamar en esta mañana: Jehová es Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Que en tu urbanización Jehová sea Dios, que en tu municipio, que en tu ciudad, que en tu estado, que en tu departamento, Jehová sea tu Dios. Y cuando se proclame, no tan solamente de labios, sino que lo anhelemos con todo nuestro corazón, tendremos personas diferentes, familias diferentes, país diferente y un mundo diferente, que es el anhelo y el propósito de Dios. Que vivamos en un mundo y tengamos vida y vida en abundancia. Tú hoy estás en tu allí, y de ese allí donde Dios te ha llevado, busca la comunión con Dios. Está atento a las órdenes y a la voluntad agradable y perfecta del Señor. Que cuando te toque salir de ese allí, vayas con fe, vayas con valor, vayas con entusiasmo, vayas con autoridad para enfrentar cualquier pecado, cualquier idolatría y hacer que tu familia, tus vecinos, tu sociedad se vuelva a Dios.
porque tienes un mensaje de parte del Señor capaz de transformar al mundo entero. Que Dios te bendiga de una forma abundante y recuerda que Dios ha preparado ese allí para ti, para proveerte, para que tengas una relación íntima con Él, para que conozcas la voluntad de Él y para que sepas que en las manos de Dios hay recursos suficientes para sostener al pueblo mientras pasas la crisis. Un abrazo, hasta la próxima oportunidad.